7 fuentes de ingreso. Hola queridos amigos, aquí te saluda Tony Almazán y quiero agradecerte tu fina atención y la atención que me dispensas para poder aprender acerca de inversiones, acerca de ganar dinero, manejo de capital y algunos otros temas de índole personal que nos sirven para crecimiento. Muchas gracias por considerar mi opinión, lo cual es una opinión. Cada quien tiene la propia manera para ver su vida, cada quien tiene diferentes planes, cada quien tiene diferentes proyectos. Mi trabajo entonces es compartir contigo mi punto de vista para que tengas mejores conclusiones. Recuerda que tengo desde hace más de 16 años un curso para enseñar a invertir en bolsa de valores. Si tú estás interesado en aprender cómo mover tu dinero en bolsa de valores y empezar a construir un futuro financiero, llama por favor, aquí abajo te dejo los teléfonos de mi oficina y con gusto alguna de las personas que me ayudan te van a responder. El curso 100% lo doy yo, es completamente en español y vamos directo, como dijo el dermatólogo, directo al grano, para evitar los rodeos y empezar a ganar dinero cuando antes. Así que el día de hoy te traigo un video acerca de 7 fuentes distintas de ingreso para que las consideres y hagamos un plan para que tú vayas construyendo. La idea es que si no tienes una o dos fuentes de ingreso, empieces a construir, porque los expertos dicen que hay que tener 2 o 3 fuentes de ingreso, 4 fuentes de ingreso, y se habla mucho de fuentes diversas de ingreso, pero a veces no tenemos una idea clara hacia dónde. Y hoy quiero clarificar un poco sin profundizar. Simplemente tomar y notar, hacer notarte algunas de estas fuentes, que algunas son más fáciles para nosotros, algunas no, pero definitivamente una vez que nuestro cerebro las concibe, se puede planificar para lograrlas. Así que distintas fuentes de ingreso, por supuesto que es la clave para lograr metas financieras, pero hay que saber cuáles son las apropiadas para nosotros. Estas fuentes de ingreso se van a dividir en 2 partes. Las fuentes de ingreso donde tiene que ver tu talento, tus conocimientos y por supuesto tu esfuerzo. Pero la clave está en conseguir ingresos recurrentes. Antes de meterme profundamente a qué son las diferentes fuentes de ingreso, la clave que yo he entendido a la hora de prosperar económicamente son buscar ingresos recurrentes. Porque hay diversas maneras que ganamos dinero, pero ganamos una sola vez por un trabajo. Entonces la idea principal que se maneja y que quiero compartirte contigo es que la clave está en hacer un trabajo y que yo pueda cobrar varias veces por el mismo trabajo. Quiero que pongas en tu cabeza la idea de que la clave es formar ingresos recurrentes, no necesariamente residuales, pero recurrentes, que estén llegando mes a mes, mes a mes. Te pongo un ejemplo, que si tuviera una gallina, no vendo la carne, vendo los huevos, porque produce más vender un huevo cada día a vender una sola vez la carne. Si se compra una vaca, es preferible que se venda la leche en lugar de la carne, porque la leche es ingreso recurrente. La carne es un solo ingreso, mucho ingreso, pero es una sola vez. Matamos a la gallina de los huevos de oro. En el ejemplo ese que te conté en un video sobre la gallina de los huevos de oro, estas personas tenían un huevo de oro cada día, pero de repente no quisieron tener un huevo de oro cada día, se desesperaron por tener todos los huevos de una sola vez y poder disponer de ese dinero. Entonces mataron a la gallina, la abrieron para sacarle todos los huevos y se dieron cuenta de que adentro esa gallina de los huevos de oro no tenía ningún huevo de oro, porque el proceso de esperar 24 horas para que construyera un huevo de oro era el precio para el huevo de oro. Entonces, dentro de las fuentes de ingreso, reitero que la clave está en buscar ingresos recurrentes. No venda la vaca, venda la leche. No venda la gallina, no venda la carne, venda los huevos. Así que mientras usted no tiene esos ingresos recurrentes, trate de planificar. Tal vez lo logre antes de lo que usted cree. Pero si no se planifica, ahí sí no se logra nunca.
Así que no importa dónde estamos, importa dónde vamos a través de nuestras proyecciones. Entonces, la primera fuente de ingreso se llaman ingresos activos. Ingresos activos. Estos ingresos activos es cuando nosotros usamos nuestro esfuerzo, nuestro conocimiento y nuestro tiempo para generar ingresos. Regularmente es nuestro trabajo, nuestro empleo o un autoempleo. No un negocio en sí, donde tu negocio no depende de ti, pero sí un negocio donde más bien se parece a un autoempleo que a un negocio. Este ingreso se llama ingreso activo. El único problema del ingreso activo es precisamente lo que te decía en la introducción, que si nosotros trabajamos, nos pagan, pero si no trabajamos, no nos pagan. Por eso estos ingresos son limitantes, nos sirven, tienen el objetivo para sacar la semilla, pero no pudiéramos usarlo para crear riqueza porque son ingresos de una sola vez. Para volver a tener ese ingreso hay que volver a trabajar. Es importante entonces reconocer, como lo explico dentro de mi curso, que del trabajo no vamos a sacar la riqueza. Del trabajo vamos a sacar la semilla, que es utilizar parte de mis ingresos para crear otro ingreso diferente, complementario al ingreso de trabajo. Si tú ves que la mayoría de las personas está en predicamentos financieros, no tiene mucho dinero, es precisamente porque se está visualizando en trabajar para conseguir dinero, soñando, porque si lo desea, sueñan que un día su situación va a cambiar. Mientras tanto, como dicen en el rancho, hay que chingarle. Y como todos están en ese mismo sentido, se nos hace común y no podemos visualizar que en el largo plazo pues no es un buen plan, no está completo el plan, porque este solo nos sirve para ganar dinero y es ingreso activo una sola vez. Para volver a ganar hay que volver a trabajar. El problema radica cuando dejamos de trabajar, ya sea que no podamos, que nos lesionemos o que lleguemos a una edad en que ya no nos dan trabajo o ya no podemos desempeñar la labor. Por eso es peligroso basar nuestro sistema financiero solo en este tipo de ingresos. Ahí es cuando yo empecé a retomar, precisamente en este punto, cuando un compañero me dijo pues que él no se dedicaba solamente a ganar dinero por su trabajo, porque eso lo utilizaba solamente para cubrir sus necesidades, que su verdadero trabajo estaba en construir otras fuentes de ingreso. En este caso, él estaba construyendo una empresa de purificación de agua, donde él estaba recibiendo ingresos por una vez que lo había construido. Y es precisamente donde yo le pregunté y le dije puntualmente, yo le dije, entonces lo que me estás diciendo es que mientras yo trabaje para ganar dinero voy a estar en la misma situación, que mi trabajo no debería estar enfocado en ganar dinero a través de mi trabajo, sino mi trabajo debería estar enfocado a la misma vez que trabajo. No puedo dejar mi trabajo porque de él me mantengo. Por eso a veces se nos hace difícil porque pensamos, ¿y cómo voy a dejar mi trabajo? No. Hay que crearlo los dos al mismo tiempo. Y hay que trabajar el doble, por supuesto, pero ya con una idea diferente. Le dije, entonces tengo que usar parte de mi tiempo y de mi trabajo para construir ingresos o algo, no sabía qué, pero yo le dije, o algo que me esté pagando. Y él me dijo, exactamente, busca que te esté pagando. Entonces lo primero que se me ocurrió, pues en aquel tiempo mi abuelo tenía un par de taxis en México, esos de servicio de pasajeros. Entonces él compró dos, invirtió en dos taxis. Los taxis iban a dar servicio, el chofer, él no los manejaba, el chofer del taxi cobraba y le pagaba a él una comisión diaria. En esos tiempos era 100 pesos cada día. Entonces mi abuelo invirtió en un taxi y los taxis salían a trabajar y le daban a él 100 pesos. Era lo más cercano a ingreso residual y a construir algo que yo tenía en mi cabeza. Por eso lo estoy poniendo aquí a la mesa, no por la importancia o relevancia de este negocio, sino porque en verdad que cuando uno le pregunta a su cerebro, el cerebro tiene material, porque hemos estado experimentando en esta vida
solamente que a veces hasta que se necesita es que empiezan a brillar las neuronas. Por eso es importante que le preguntes a tu cerebro las posibilidades para que él brinde las respuestas y podamos nosotros discernir con nuestro conocimiento y con nuestras posibilidades cuál es el mejor camino. Bueno, entendiendo esto, entonces dije, perfecto. Aquí es donde nosotros nos aplicamos y entendemos que el primer ingreso es el ingreso de trabajo, pero no debería quedarse ahí, porque este ingreso de trabajo no nos lleva a la riqueza, solamente nos da de comer o nos mantiene en un estilo de vida. Hay que buscar otra fuente de ingreso, otra fuente para ganar dinero. Entonces, el número 1 es ingreso activo, que es ingreso de trabajo o un pequeño negocio donde eres más autoempleado que dueño de negocio. Eso es a lo que me refiero con un negocio, que tú tienes una empresa de construcción, pero tú tienes que ir a hacer el trabajo, hacer la talacha. Perfecto. Ese es el tipo de trabajo activo. Ya sea que seas empleado o autoempleado, esta es la fuente número 1 y la más común. Ahora, buscando ingresos recurrentes, vamos a profundizar en los otros 6 que te traigo aquí. El otro ingreso que también tiene que ver con ingreso activo, con ingreso de una sola vez, es el ingreso por ganancia. El ingreso por ganancia es cuando se utiliza capital para comprar algo y revenderlo. Es ingreso donde yo gano por la diferencia de lo que compro y de lo que vendo. A este tipo de ingreso se le llama ingreso por ganancia. Ahora, no quiero limitar el cerebro a decir que yo compro calcetines a $5 y los vendo por 7. Mi ganancia son a $2. A veces hay que usar la creatividad porque si bien es cierto que a veces no tenemos para invertir, podemos utilizar el conocimiento y el trabajo, porque por eso se llama, es una variante del trabajo activo, es utilizar mi conocimiento para poder llevar a cabo este negocio. Por ejemplo, hoy se usa mucho que las personas no producen, simplemente se convierten en brokers, en intermediarios. Hay muchas empresas ahora que promueven otros negocios, generan la venta y les dan una comisión por vender. Esta ganancia o este ingreso se llama ingreso por ganancia por la diferencia en lo que se consiguió aún sin haber invertido y comprado el material y tener inventario. Eso es muy común ahora que mucha gente, muchos influencers, abren sus páginas, aprenden a negociar, aprenden a vender productos que ellos no fabrican, que ellos no compraron, simplemente los promueven y obtienen un código de descuento, obtienen algo para que se certifique que es a través de ellos que se generó la venta y la empresa les paga una parte de la ganancia. Por eso se llama ingreso por ganancia, que es el mismo concepto que si compras una caja de mango por $10 y la vendes por 15, los $5 que ganaste se llama ingreso por ganancia. Y no quiero que te limites a que tú tienes que comprar la mercancía, tener el inventario, porque a veces no se tiene ni el capital ni el espacio para poder llevar a cabo el negocio. Pero hoy más que nunca, este tipo de negocios es muy común y lo usan mucho influencers y no necesitas ser influencer. Cualquier persona que conozca a alguna empresa que tiene necesidad de vender sus productos y se convierte en su promotor para venderlo, obtiene el ingreso por ganancia. Que si tú promueves un bar, que si tú promueves una discoteca, que si tú promueves un evento, que si tú promueves una marca, en la medida en que se generan ventas, te dan una parte por ganancias y eso es pegadito al ingreso activo. Porque la cosa es que es una ganancia o es un ingreso de una sola vez. Si yo tomo una caja de mangos por $10 y la revendo por 15, obtengo mi ganancia, pero no me van a volver a pagar por mi caja de mangos. Entonces, hay que recordar que este ingreso número 2, ingreso por ganancia e ingreso activo, están en la misma categoría
porque nada más vamos a ganar una sola vez por una venta que se genera. Digamos que si un amigo tiene unos tenis que quiere vender y yo tengo un cliente que quiere los tenis, por ser el intermediario, el cliente quiere pagar $100 por los tenis. Yo le digo a mi amigo, ¿sabes qué? Tengo un cliente, te voy a pagar a ti 90, lo voy a vender por 100, para hacer las cosas claras, para que se entienda el ejemplo. Porque en la vida real no necesitas revelarle a tu amigo a cuánto vas a vender los tenis. Pero simplemente quiero que se entienda este tipo de ganancias o ingreso por ganancia, donde no necesito los tenis yo. Mi amigo los tiene, los quiere vender, quiere $100 y el otro amigo quiere pagar $100. Bueno, entonces yo le digo, amigo, yo tengo un cliente, pero por conseguirte el cliente, déjame ganarme 10 pesos, dámelos a 90 y esa es mi ganancia por conseguir el cliente. Esos son los ingresos por ganancia. Hay de dos sopas. Uno, tú compras los productos y tú los revendes. Ahí se ocupa capital, se ocupa inventario. Ese tipo de ingreso se llama ingreso por ganancia. Ya sea que tú inviertas o que ayudes a las personas que tienen el inventario, que tienen los productos, a revenderlos, e igual solamente vas a ganar una sola vez. Esa es la segunda fuente de ingreso, ingreso por ganancias. Trata de pensar y trata de evaluar cuáles son las posibilidades, vuelvo a repetir, que trabajen para ti. Necesitamos construir. Ahora, hasta ahí terminamos, o esa es la categoría de los ingresos de una sola vez. Esos ingresos ganan, pero lo que enriquece son los ingresos recurrentes. Esos ingresos es vender la gallina o promover la gallina. Ahora vamos a los ingresos que son ingresos recurrentes. Son 5 ingresos recurrentes que clasifiqué en esta segunda parte y los primeros son ingresos de una sola vez. Vamos con los ingresos recurrentes. Estos ingresos recurrentes, el primer ingreso recurrente es el ingreso por intereses. ¿Cómo funcionan los ingresos por intereses? Los intereses es una ganancia que te pagan cuando usan tu dinero. Si tú tienes capital y dejas que otra persona lo use, otra institución, la otra persona va a utilizar tu dinero y la ganancia que tú percibes se llaman intereses. Los intereses entonces es un ingreso, es una ganancia que se percibe por dejar que otros usen mi capital. Para poder enriquecernos y para poder forjar un bienestar económico, este tipo de ingresos no es muy recomendable porque los máximos llegan a 5%, que son los bonos del Tesoro Nacional o bonos corporativos que regularmente están entre 5%. Hay algunas cuentas que se llaman High Yield Interest Accounts o cuentas de alto rendimiento, pero producen el 4 o el 5%. Y la cosa es que no es recomendable para construir riqueza, para acumular, porque la inflación es de ese mismo nivel. Digamos, este tipo de ingreso, que es ingreso por intereses, nos sirve para acumular. El objetivo es proteger el capital, porque la ganancia que se percibe es equivalente, casi lo mismo, al crecimiento de la inflación. Es decir, los precios van subiendo a un nivel de 4%, pongamos el promedio que se maneja, y tú estás percibiendo 5% o 4%, entonces ese incremento de tu capital, esos intereses que percibiste por tu capital, simplemente se los va a comer la inflación. Por eso es que eso, podríamos decirlo así, serviría para proteger el capital de la inflación, protegerlo del cáncer de la inflación, pero no sería algo viable para acumular, precisamente porque si ganamos 5% con bonos corporativos o con bonos de gobierno y la inflación es 4%, pues al 5 que yo gané le vamos a restar el 4, nos queda el 1% de ganancia neta y es muy difícil acumular una cantidad que valga la pena con una ganancia neta del 1%. Por eso se debería buscar más y por eso es que muchas personas vienen conmigo, vienen a mi curso y dicen, Tony, es que yo le di mi dinero al banco y la verdad no me paga nada, porque son ingresos por interés.
Por eso muchos, cuando yo hablo de una ganancia de 16%, ahí muchos confunden porque utilizo un porcentaje como una medida para medir la ganancia que se obtuvo en una inversión, pero a veces confundimos que porcentaje es igual a intereses. Por eso ahí empieza un bloqueo mental y me dicen, cuando yo hago ejemplos de ganando un 16% en bolsa de valores, me dicen, eres un mentiroso porque ¿qué banco te paga 16% en intereses? Bueno, es que yo no estoy hablando de intereses, porque el ingreso por intereses es cuando alguien usa mi dinero y me está pagando por usarlo. Ahí el máximo que se puede ganar es 5%. Por eso cuando uso una medida porcentual no me refiero a intereses. El porcentual es una medida que utilizo para medir el incremento de capital y no precisamente que existe una institución que me paga más de 5% o me paga 16%. Por eso es que no debería existir este bloqueo, pero como estamos programados para pensar que el banco es el que me va a pagar los intereses y que si yo hablo de porcentajes, estoy hablando de intereses, ahí es que se comete el error y simplemente es un error de apreciación, es un error al no comprender los diferentes activos. Y yo ahorita, en el número 3, estoy poniendo los ingresos por intereses que solamente llegan al 5% en los bonos y que no serviría para acumular, solo para protegernos de la inflación. Así que trata de salir de los ingresos por interés porque no te van a llevar a ningún lado. Vas a descubrir después de 10 años que el banco no te pagó nada. Incluso estoy hablando de las cuentas que tienen alto rendimiento, high yield interest, o bonos, porque la mayoría paga 2, el 1%, el 3%. Es un verdadero robo. Mientras el banco está prestando el dinero, está usando el capital, a ti te pagan el 4%. Y si ellos usan el dinero para financiar una casa, cobran el 7, cobran el 10. Si usan para financiar un carro, cobran el 18. Si usan para financiar una tarjeta de crédito, están cobrando el 26, a veces el 36. Ellos cobran ese interés. Y a ti, que tú prestaste, eres el dueño del dinero, a ti te pagan el 4. Por eso hay que salir de ese ingreso, no es muy recomendable. Si lo quieres usar, hazlo, que sea una pequeña parte. Pero si tu objetivo es acumular capital, acumular riqueza, ese no es el vehículo. Pero lo tengo que decir aquí para poderlo entender en este video, donde explico 7 fuentes distintas de ingreso. El siguiente ingreso es el ingreso por dividendos. El ingreso por dividendos es aquel que te pagan por ser dueño de una empresa. Los dividendos es la repartición de la ganancia que hacen las empresas a sus dueños. Las empresas hacen un negocio y una vez que hacen un negocio, se suman los ingresos, se restan los egresos y se saca una cantidad neta. Esta cantidad neta, después de pagar impuestos, después de pagar todo, esta cantidad se reparte entre los dueños y a esa repartición se le llama ingreso por dividendo. Para obtener los dividendos necesitamos ser dueños del negocio que hizo las ganancias. Por eso la manera más común para obtener dividendos es que tú seas dueño de tu propia empresa. Cuando la empresa tiene ganancias, las ganancias que tú tomas se le llama dividendos. Cuando nosotros invertimos en la bolsa de valores y nos convertimos, al invertir en empresas públicas, nos convertimos en dueño de las empresas públicas nos pagan dividendos cuando existe ganancia a los que tenemos acciones, por tanto somos parte dueño de las acciones de las empresas en una participación mínima. Es por eso que cuando hablamos de invertir en bolsa de valores, una de las ganancias que percibimos los inversionistas en bolsa de valores son las ganancias por dividendos. Que si calculamos el Standard & Poor's 500, que son 500 empresas, que es regularmente donde yo enseño a invertir por la diversificación y por las ganancias que brinda, siempre hablo del incremento en plusvalía, que ahorita me meto en esa ganancia, pero casi nunca hablo de los ingresos por dividendos. De hecho, hay estrategias de inversión
donde buscan solamente los dividendos. Le llaman DRIPs, Dividend Reinvestment Plans, los DRIPs. Yo no busco DRIPs únicamente, no busco los dividendos, porque los dividendos no los van a dar de cualquier manera. Yo busco la plusvalía. Ahorita explico la plusvalía en el punto número 6, pero de todas maneras percibo los dividendos porque al estar invirtiendo nos dan dividendos y regularmente el Standard & Poor's 500 maneja un 4% de ganancias solo en dividendos, por encima de la plusvalía. Por eso es que es un instrumento bastante hermoso. Por eso muchas personas que me han conocido y dicen, Tony, muchas gracias, mira, aprendimos a hacer esto. Pues me da mucho gusto porque el día que lo aprendí también yo, que era una de las fuentes de ingreso a la hora de invertir en bolsa de valores, los dividendos, pues qué mejor, porque simplemente estaba invirtiendo, mi capital incrementaba en valor y aparte me pagaban dividendos cada 3 meses. Algunas personas vienen y me dicen, oye, Tony, no me habías dicho que también pagaban dividendos las acciones. Es que a veces se me olvida porque estoy concentrado en la plusvalía, que a mí se me hace eso como una botana, si lo decimos así. La plusvalía es el plato fuerte, los dividendos es el entremés, es la entradita, pero no quiere decir que no es jugosa. Está alrededor de 4% en el año, que es bastante generoso. Por eso es que los dividendos no tenemos que trabajar ninguna otra vez, simplemente hacer dueños, nos están produciendo dividendos, que al igual que los intereses son ingresos recurrentes porque se perciben una y otra vez y una y otra vez. Mientras los ingresos por intereses se perciben una vez por el año, los ingresos por dividendos se perciben cada 3 meses regularmente y se sumarizan y al final tenemos un promedio de 4%. Pero esos son los siguientes, el cuarto fuente de ingreso, que son ingresos por dividendos. Hay que ser dueño de la empresa y las ganancias que la empresa gana y reparte entre los dueños se llama dividendo. La quinta fuente de ingresos, disculpa que este video es un poco largo, voy a poner marcas de tiempo para que puedas ir a los diferentes fuentes de ingreso, pero estoy tratando de explicar un poco. Así que disculpa que se está haciendo largo. Entonces, la quinta fuente de ingreso es ingreso por alquiler. Ingreso por alquiler es el ingreso que recibes por rentar una propiedad. Cuando yo digo propiedad, no necesariamente me estoy refiriendo, no necesariamente me estoy refiriendo a una casa. Sé que las casas le llaman propiedades, pero son bienes inmuebles. Propiedad es algo que es tuyo. Voy a poner un ejemplo para poder aterrizar esto. Tenía un amigo que estaban de moda unas motos de slingshot, se llamaban, unas motos de 3 llantas. Entonces la gente no quería invertir, estaban raras, les daba la curiosidad de manejarlas, pero no querían comprarlas porque no estaban seguros si les gustaban o no. Entonces este amigo se compró 2 y las puso a rentar. Ese es el ingreso por alquiler. Él rentaba las motos por hora, cobraba por hora y las tenía rentadas, un par de motos, y le estaba yendo, pues como esas motos estaban muy de moda, estaba fully booked, como dicen en inglés, estaba bien ocupado. La gente la reservaba y la reservaba porque prefería pagar 1 hora para usarlas en lugar de comprar la moto. Esos son los ingresos por alquiler. Hay personas que tienen un caballo, este caballo sirve de semental y cada que lo prestan como semental le pagan el alquiler. Entonces hay personas que compran una casa no para vivir, sino para rentar. Ese ingreso está bueno porque es ingreso recurrente. Se compra una sola vez la cosa, la propiedad o lo que se vaya a comprar y se alquila muchas veces. El único problema de este negocio es que hay que restarle el mantenimiento porque con el uso y el abuso se está desgastando el bien que se posee. Así que hay que calcular, no todo lo que se gana en ingreso por alquiler es ganancia, hay que rebajar el desgaste del uso de dicha propiedad. Entonces solamente quiero clarificar que ganancias por alquiler es rentar algo que es tuyo
no venderlo, no te lo vendo, te lo rento. Y lo puedo rentar muchas veces mientras tenga vida este bien. No solamente funciona en casas, te puse 2 ejemplos, un caballo que se presta para cemental, a una moto, una barbería, si alguien pone una barbería, entonces renta los espacios y contrata barberos o vienen barberos a rentarle y estos barberos le pagan al dueño de la barbería por su silla, mes con mes, semana con semana, de acuerdo al contrato. Esos son ingresos por alquiler. Donde compras algo, no lo revendes, lo alquilas, lo prestas y cobras una ganancia, cobras un fee. Ingresos por alquiler. Ahora voy con el ingreso número 6, que son ingresos de capital. Estos ingresos son mis preferidos, me gustan mucho porque yo entendí que los ricos se hicieron ricos por lo que compraban. Entonces los ricos compraban cosas que a la larga incrementaban el valor, valían más. Estas 3 cosas está dividido en 3 grandes cosas. Lo primero es el oro, compran oro y el oro va subiendo en precio, subiendo en precio, subiendo en precio y después se puede revender. Hay que tener cuidado entonces para no pagar mucho premium, que quiere decir que una cosa es el oro que estás comprando y otra cosa es la manufactura. Cuando tú compras oro, digamos que compras una cadena, estás pagando la labor del orfebre y el oro que lleva la cadena. Entonces ahí hay que tener cuidado o hay que saber cuánto voy a pagar extra si quieres usar la cadena como tal, pero si no, solamente comprando el oro, el oro va ganando valor, va ganando valor. Esa es la primera cosa que he visto que compran las personas que tienen poder adquisitivo. La segunda es que compran propiedades. Al comprar una propiedad, tú compras una propiedad en 400,000 y luego sube 420, 440, 460, 500, 600,000 dólares. Entonces, ese incremento en el precio se llama ingreso de capital, porque es lo que incrementa tu capital. La tercera y más popular, para hacerse rico dentro de un gremio distinguido, no creas que es popular dentro de toda la gente, aunque la palabra popular pues viene de pueblo, pero estoy hablando que es popular dentro de los que buscan enriquecerse, son las acciones en la bolsa de valores. A mí me gustó mucho las acciones en bolsa de valores por 2 razones. La primera es que son accesibles. Comprar acciones en bolsa de valores es muy accesible porque con menos de 100 dólares ya puedo invertir. Comprar oro o comprar casas se necesita el down payment, se necesita capital inicial y cuando no se cuenta, pues es una barrera que hay que sortear. La segunda es que las acciones se pueden vender casi al instante. Es como decir, el dinero está líquido, casi que en 2 días tú ya puedes tener tu dinero. Después de vender las acciones, en 2 días tú ya puedes tener tu dinero en tu banco para disponer de él, para hacer otro proyecto, para gastarlo. Y eso me encantó. No hay que pasar por un broker, no hay que pasar por un escrow como una casa que hay que revender y hay que pagar esto y hay que pagar aquello y hay que pintarla y hay que maquillarla. Así es. Ahora el oro, pues no me gustó mucho porque regularmente los que compran y venden el oro, pues son los que se llevan el negocio, porque regularmente venden el oro caro y cuando lo van a comprar, lo compran muy barato porque la persona necesita el capital y abusan un poco de eso. Así que no recomiendo mucho el oro porque hay que entenderlo muy bien porque es un negocio aparte. Las casas estoy de acuerdo, solamente que a veces es imposible porque a veces es muy difícil, porque no se califica con el crédito si se va a financiar y porque si se va a comprar al contado se necesita desembolsar mucho capital. Pero estoy completamente de acuerdo en invertir en acciones porque es bajo monto de entrada. Podemos invertir desde 100 dólares, 50 dólares. Técnicamente se puede invertir muy poco. Quizás voy a hacer otro video para explicarte más cómo funciona la bolsa de valores y las inversiones para que se pueda comprender este tema. Ahorita quiero
concluir esto diciendo que los ingresos por capital, que es el ingreso número 6, es mi favorito, especialmente cuando se usan acciones, porque se compran acciones a un precio. Si se compran acciones a $80 y las acciones ahora suben en 100, se venden a 100 y se acaba de ganar $20, que representa un 20% de la inversión, 25% de la inversión, porque me costó 80 y la vendo en 100, representa un 25% de ganancia, aparte que mientras mantuve la acción me estuvieron pagando dividendos, que son ingresos recurrentes. Así que si tú quieres aprender a invertir en bolsa de valores, comprar y vender acciones, es precisamente el curso que tengo. Para nosotros y para este video es la sexta fuente de ingreso, que es ingreso por capital. Los ricos compran cosas que mañana venden más caras. Los pobres compran cosas que mañana valen menos. Se compran unos zapatos, mañana los venden más baratos. Los ricos compran unas acciones, mañana las venden más caras, aparte de recibir dividendos. No hay magia, es estrategia, es conocimiento, es entender qué compro. ¿Qué compran los ricos? Tengo un video, si quieres verlo después, está muy bonito. ¿Qué es lo que compran los ricos? Ahora, para concluir, la séptima fuente de ingresos se llaman ingresos por regalías. Estos ingresos por regalías es cuando los demás usan tus ideas. Dejar que los otros usen tus ideas, por usar tus ideas, a ti te van a pagar. A eso se llama ingreso por regalías. Entonces aquí se ocupa un poquito de talento, porque se necesita que las ideas estén buenas, sean populares, encajen, o que la gente esté interesada en comprar. Aquí básicamente es escribir un libro. Si escribes un libro, tomas tiempo en escribirlo, pero cada que vendes el libro, tú estás teniendo regalías. Escribir una canción. Si tú escribes canciones que sean muy populares, vas a recibir ingreso por regalías. Si tú conoces un proceso, si tú sabes un proceso, puedes documentar el proceso, patentizarlo, y cada que dejes que otros usen tus procesos, te van a pagar regalías. Esos son los ingresos por regalías. Yo lo puse en número 7, no porque sea el menos importante, pero sí considero que es un poquito difícil, se ocupa talento para ese. Creo que el de capital, que es el número 6, que está combinado con el número 4, que son los dividendos, es el complemento perfecto para el ingreso de trabajo. Estoy entre el ingreso de trabajo e ingreso por ventas, que como número 1, principal fuente de ingreso, cuando se está acumulando capital, y complementarlo con el ingreso número 6, que es ingreso de capital, comprar acciones que cada vez valgan más, con los ahorros que utilizo de mis ingresos activos, y que al mismo tiempo cuente con dividendos. Creo que esa es la clave. Creo que el secreto de la independencia financiera consiste en combinar adecuadamente ingresos de mi capital por ingresos de trabajo. Entonces, una combinación, un buen plan, con una meta específica y un buen instrumento, creo que es la clave de la riqueza y de la libertad financiera. Así que, querido amigo, querida amiga, te agradezco que tomes el tiempo y que te quedes hasta estas alturas, y espero que te sirva de algo, que te abra tu mente, que te dé ideas y que puedas mejorar tu situación financiera, y que realmente, cuando se habla de tener varias fuentes de ingreso, sepas exactamente hacia cuál tirarle, hacia dónde te vas, hacia dónde te enfocas, para que tus resultados sean grandiosos. Muchísimas gracias. Me quiero despedir hasta aquí para no alargarnos más. Nos miramos en el siguiente video. Recibe un abrazo fraternal de tu amigo Tony Almazán. Dios me los bendiga.